En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer, ordéname. Concédeme someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Que el Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Muy buen día. Nuevamente nos volvemos a encontrar en estas pequeñas catequesis que queremos transmitir. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, no ha sido posible reunirnos en la celebración eucarística. Sin embargo, tenemos presente a cada uno de ustedes en cada misa que vamos realizando. Todos los jueves y todos los domingos que transmitimos las celebraciones los tenemos presentes, e inclusive los demás días que no transmitimos las celebraciones también los tenemos presentes. Las celebraciones privadas que realizamos estamos pidiendo por toda la parroquia. Las 3 catequesis que dimos anteriormente fueron preparación para el Trido Pascual. Ahora lo que queremos es tener esta preparación para vivir el domingo que la Iglesia ha declarado como Domingo de la Misericordia, y esto dado por Sor Faustina Kowalska. En el diario de Sor Faustina Kowalska nos habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando se le revela, le dice que es su deseo que el domingo segundo de Pascua sea declarado como Domingo de la Misericordia, donde ese día nuestro Señor desde su corazón va a derramar todas las bendiciones a todas las personas y a mostrar la misericordia. Para poder vivir la misericordia necesitamos entender lo que es la misericordia. Por eso en esta pequeña catequesis vamos a tratar de dar algunos puntos acerca de lo que es la misericordia. Vamos a empezar diciendo que la misericordia, la palabra misericordia, es una palabra compuesta por 2 palabras latinas. Miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. La traducción sería: una persona misericordiosa es una persona que tiene un corazón compasivo. La misericordia, junto con el gozo y la paz, son efectos del perdón, es decir, del amor. Toda aquella persona que ama, perdona. Y toda aquella persona que perdona y que ama, el fruto va a ser la misericordia, es decir, tener un corazón compasivo, es tener también el gozo y la paz. Si en nuestro México, en nuestra parroquia, en el mundo entero, hay cierto miedo, falta la paz y falta también el gozo. Si falta la paz y el gozo, es señal de que no nos falta vivir la misericordia. Por eso tenemos que entender y comprender lo que es la misericordia, y que el origen de la misericordia, que también está acompañado de la paz y del gozo, su origen siempre va a ser en el perdón, pero también en el amor. Un palpable ejemplo del tipo de amor misericordioso es el de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda, a olvidar, a renovar. Dios es amor, como nos recuerda 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Por amor creó el universo, por amor suscitó la vida, por amor ha permitido la existencia del hombre, por amor hoy permite soñar y reír, suspirar y rezar, trabajar y tener un momento de descanso. El amor, sin embargo, tropezó con el gran misterio del pecado. Un pecado que penetró en el mundo y que fue acompañado por el drama de la muerte, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Desde entonces la historia humana quedó herida por dolores casi infinitos: guerras, injusticias, hambres y violaciones, abusos de niños y esclavitud, infidelidades matrimoniales y desprecio a los ancianos, explotación de los obreros y asesinatos masivos por motivos raciales o ideológicos. Una historia teñida de sangre, de pecado. Una historia que también es mejor, que es, sobre todo, el campo de la acción de un Dios que es capaz de superar el mal con la misericordia, el pecado con el perdón, la caída con la gracia, el fango con la limpieza, la sangre con el vino de bodas. Solo Dios puede devolver la dignidad a quienes tienen las manos y el corazón manchados por infinitas miserias, simplemente porque ama,
porque su amor es más fuerte que el pecado. Dios eligió por amor a un pueblo, a Israel, como señal de su deseo de salvación universal, movido por la misericordia infinita. Envió profetas, señales, como señal de su deseo de salvación universal. Envió profetas y señales de esperanza. Repitió una y otra vez que la misericordia era más fuerte que el pecado. Permitió que en la cruz de Cristo el mal fuese derrotado, que fuese devuelto al hombre arrepentido el don de la amistad con el Padre de las misericordias. Descubrimos así que Dios es misericordioso, capaz de olvidar el pecado, de arrojarlo lejos, como se alzan los cielos por encima de la tierra. Así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías, nos dice el Salmo 103. La experiencia del perdón levanta al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y vino, lo monta en su cabalgadura, lo conduce para ser curado en un mesón. Enseña y predica la misericordia divina. Enseñar y predicar la misericordia divina ha sido uno de los legados que nos dejó el Papa Juan Pablo II, especialmente en su encíclica Dives in Misericordia, es decir, Dios rico en misericordia. Además, Juan Pablo II quiso divulgar la devoción a la Divina Misericordia que fue manifestada a Santa Faustina Kowalska, una devoción que está completamente orientada a descubrir, agradecer y celebrar la infinita misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Reconocer ese amor, reconocer esa misericordia, abre el paso al cambio más profundo de cualquier corazón humano y arrepentido, sincero, a la confianza en Dios que vence el mal, con la fuerza del bien y del amor omnipotente. Vemos, por lo tanto, que la misericordia es uno de los atributos que Dios tiene, y es uno de los atributos por el infinito amor que nos tiene a toda la creación y especialmente a los seres humanos, pero también es uno de los atributos el amor que Dios tiene. Por el amor, Dios tiene también esa misma misericordia, y por el amor y la misericordia, Dios perdona. Esta misericordia Dios la revela siempre, desde tiempo atrás. Se la reveló en toda la historia de la salvación. Adán y Eva, a pesar de su pecado, reciben la promesa de la redención y se manifiesta la misericordia. En Sodoma, en el tiempo de Noé, en la esclavitud en Egipto, una y otra vez, Dios busca rescatarnos, aunque son pocos los que responden. Pero la misericordia divina se manifiesta en su plenitud en Jesucristo, cuyo corazón traspasado es fuente de infinita misericordia. En el siglo XX Jesús visita a Santa Faustina y le muestra su corazón traspasado, del que emanan rayos de luz blanca, el agua del bautismo, y roja su sangre, y le encomienda la misión de dar a conocer su misericordia a todos los hombres. Ante la pérdida de la fe del siglo XX, el mensaje de la misericordia se hace urgente, pues es la única esperanza de la humanidad. Santa Faustina Kowalska recibe estas invitaciones también en su diario y las pone. Cuando habla acerca de te envío a ti, dice nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina, te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Eso lo dice en el número 1588. En el número 1605 habla, tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura. En el número 1567 nos dice, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. En su diario, en el número 300, nos dice, la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Si entonces nos habla Dios que la misericordia es un atributo de Él, entonces lo que tenemos que hacer es que el ser humano, para recibir la paz, para recibir el gozo, necesita el ser humano acercarse a la misericordia. Y acercarse a la misericordia es acercarse al corazón de nuestro Señor Jesucristo.
La misericordia se vive cuando el ser humano se acerca y responde a ese mismo llamado. La conclusión de lo que estamos viendo es que para poder vivir la misericordia es una respuesta que el hombre tiene que dar, pero una respuesta libre. Todo pecado que vamos teniendo tiene dos consecuencias, la culpa y la pena. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la misericordia, que es el sacramento de la confesión, se nos perdona y se nos borra la culpa, pero la pena continúa. El ser humano tiene que hacer actos de reparación para que se vaya perdonando toda esa pena. Si el ser humano no hace actos de reparación en la pena, entonces esa misma consecuencia que es la pena del pecado va fluyendo y va aumentando constantemente en la persona, en la familia, en la comunidad, en la parroquia o en el mundo entero. Si el ser humano no hace actos de reparación para la penitencia y mucho menos se acerca al sacramento de la confesión, entonces el daño del pecado empieza a crecer exponencialmente. Si empieza a crecer exponencialmente, Dios tiene que intervenir con su justicia, con su mano justiciera. Por eso, si nosotros, la justicia y la misericordia están unidas las dos, si nosotros nos acercamos a la misericordia, entonces detenemos la mano justiciera de Dios. Pero si no nos acercamos a la misericordia, que es la mano misericordiosa de Dios, en su corazón de Cristo, entonces la justicia tiene que caer. Y tiene que venir esa mano justiciera para reparar el daño cometido del pecado. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo, inclusive hasta la misma enfermedad que vamos teniendo, muchas veces es propiciada por todo el pecado que vamos teniendo. El pecado personal, el pecado familiar, el pecado comunitario. Acercarse a la misericordia de Dios es responder a ese llamado que Dios nos hace. No podemos acercarnos por el momento a la Eucaristía, por todo lo que estamos viviendo, pero sí podemos vivir en nuestros hogares, que es la iglesia doméstica. Podemos acercarnos a vivir el sacrificio, les decíamos en las otras catequesis, podemos acercarnos a vivir el sacrificio de la oración, donde tu corazón es el pan que se presenta, donde tu oración es el corazón que se transforma en oración, en la patena que es tu lengua, se ofrece como un sacrificio agradable a Dios en un altar que tú has creado en tu familia, en tu casa, donde te reúnes en una iglesia doméstica con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con los abuelos, y te reúnes para orar. La oración es el acercarse al corazón misericordioso de Dios. Todo lo que estamos viviendo, vuelvo a repetir, es causa por todo el daño cometido de nuestros pecados. Todo lo que la consecuencia del pecado que estamos experimentando ha sido originado por todo el tiempo atrás. El odio, la avaricia, el deseo, la mentira, la infinidad de pecados que vamos viviendo. Para poder entonces vivir en paz, en el gozo, que es el fruto de la misericordia y es el fruto también del perdón, necesitamos vivir en el amor y necesitamos vivir también en el perdón. Necesitamos acercarnos a pedir perdón a Dios por medio del sacramento de la reconciliación, pero también necesitamos hacer actos de reparación. Necesitamos orar, necesitamos rezar el rosario, necesitamos hacer ayunos, necesitamos hacer abstinencias, necesitamos hacer obras de misericordia, necesitamos hacer muchas otras más cosas. Invitamos a toda la parroquia y a todas las demás personas que nos ven a que en este domingo de la misericordia y toda esta semana, que será semana de la misericordia, acercarnos al corazón de Dios, pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos, pero también hacer obras de reparación por los pecados cometidos. Que Dios en su infinita misericordia los bendiga, los acompañe, los tenga siempre presentes en su sagrado corazón. Que sean cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que su familia sea siempre bendecida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.